Sean bienvenidos a este espacio donde los voy a llevar por un recorrido de misterios, curiosidades, datos interesantes y demás historias relevantes de absolutamente todos los campos de la vida humana. Mi nombre es Nico López y esto es ¿Lo sabías? La mayor teoría conspirativa que surgió tras el fin de la Segunda Guerra Mundial es que Adolf Hitler escapó y que no murió en su búnker después de suicidarse. Si esto fuese cierto, sería el truco de magia más grande de la historia. Ahora vamos a ver los hechos para tratar de comprobar si esto realmente puede ser cierto o es todo un mito. En los primeros meses de 1945, el líder nazi ya estaba totalmente deprimido y sabía que la derrota en la guerra era inminente. Los últimos mensajes a sus tropas ya eran completamente deprimentes, no daban ningún tipo de esperanza y además le estaban llegando noticias de que su gran aliado, Benito Mussolini, había sido ejecutado y colgado en público en Italia junto a su esposa. Es por esto que el Führer pasó sus últimos días recluido en su búnker en Berlín, mientras sabía que las tropas soviéticas estaban cercando cada vez más y más la capital alemana. Según las versiones oficiales, el genocida, ya habiéndose vencido, le dio una cápsula de cianuro a su esposa Eva Braun y posteriormente se dio un tiro en la cabeza, con lo cual falleció. Una de las pruebas que hay de su fallecimiento es la presencia de un testamento donde realizó un descargo hacia sus autoridades, diciendo que no le fueron leales, y también invita a todos sus seguidores a seguir esparciendo los ideales del nacionalsocialismo, aún más allá de su muerte. Pero muchos dudan de la autenticidad de este documento. Entonces, la única prueba firme que quedaría de que efectivamente Hitler falleció es encontrar su cadáver. Pero la misión para encontrar el cadáver de Hitler fue realmente una misión imposible. Al lograr entrar en su búnker tras un bombardeo, el ejército soviético encontró el refugio de Hitler en llamas, al borde del colapso, y también en el lugar encontraron muchos cadáveres, pero ninguno se correspondía con la figura del dictador. Unos pocos días después de esta movida, un general ruso apareció y anunció que efectivamente hallaron el cadáver de Hitler, pero algunos de los que trabajaban con él decían que en realidad se trataba de un cocinero que a veces también hacía de doble de Hitler, por lo cual no se estaba muy seguro de esto. Según las versiones oficiales, el 5 de mayo de 1945 hallaron el cadáver del dictador y el de su esposa Eva Braun totalmente calcinados y rociados con nafta. Al estar completamente quemado y desfigurado, el cuerpo del líder nazi era prácticamente imposible de reconocer, por lo cual en la morgue intentaron identificarlo a través de sus dientes y de su cráneo. Pero bueno, a partir de todos estos hechos confusos empezaron a surgir distintas versiones de lo ocurrido y muy contrarias entre sí. Por eso alrededor del mundo, mientras que había muchas personas que efectivamente celebraban la muerte del genocida, había muchísimas otras que también se mostraban muy escépticos y pensaban que se trataba de la última gran jugada de ajedrez de los nazis. Es que usaron tanto la mentira para construir y perpetrarse en el poder que fingir una muerte no sería para nada descabellado. Dentro del grupo de los escépticos se encontraba nada menos que Dwight Eisenhower, el expresidente de Estados Unidos que durante la Segunda Guerra Mundial fue jefe de Estado Mayor del ejército estadounidense. Eisenhower llegó a decir en público que no hay ni una sola evidencia tangible de que Hitler haya muerto en Berlín. Y como si esto fuera poco, el mismísimo Stalin dudaba de los hallazgos de sus propios camaradas. El líder soviético en sus reuniones posguerra con Churchill y con Roosevelt llegó a afirmar que él creía que Hitler no estaba muerto y que se escondía en algún lugar como por ejemplo España o Argentina. Se empezó a avivar más y más el mito de que Hitler estaba vivo y junto a esto empezaron distintos supuestos avistamientos del Führer en distintos lugares del mundo. Se llegó a decir que Hitler huyó en submarino hacia Japón,
que vivía como ermitaño en una cueva en el norte de Italia, que ahora era pastor en los Alpes suizos, que se escondió en la selva del Mato Grosso brasileño, que era croupier en un casino de Francia, que también podría estar oculto en una base secreta en la Antártida, y hasta hay quienes afirmaban que estaba oculto en el lado oscuro de la Luna. Algunas de estas hipótesis están sustentadas en pruebas firmes, y otros son solamente disparates. Lo que sí está comprobado es que en los últimos tiempos del Tercer Reich, muchos nazis de alto rango, sabiendo que la derrota era inminente, huyeron con sus familias a distintos lugares inhóspitos, lejanos, donde podrían rehacer sus vidas. Lugares donde nadie podría reconocerlos, como por ejemplo Argentina, que es sabido y comprobado que fue un destino predilecto para la huida de los nazis. Muchos dicen que por la tranquilidad de la Patagonia, por su parecido con los Alpes bávaros, y también hay quienes afirman que fue por un acuerdo, por algo totalmente premeditado por el gobierno de Perón. En los años 90 se formó una comisión para investigar las actividades nazis en Argentina. Esta comisión estaba formada por distintos especialistas argentinos y norteamericanos. Esta investigación arrojó una lista de 180 criminales de guerra nazi que se alojaron y se refugiaron en nuestro país, aunque el nombre de Adolf Hitler no estaba en esta lista. Uno de los mayores fundamentalistas de la estancia de Hitler en Argentina y de cientos de nazis es el periodista Abel Basti, que escribió varios libros sobre estos temas. En estos libros recopila testimonios de varias personas que dicen haber estado o por lo menos haber visto a Hitler, y también recopila varios documentos de distintos servicios secretos que documentan efectivamente la llegada del Führer a nuestro país. Basti también argumenta que durante los dos primeros mandatos de Perón, Hitler vivió en la estancia San Ramón, a 15 kilómetros de Bariloche, y que se ocultaba bajo el seudónimo de Kurt Bruno Kirchner. Esta teoría fue apoyada por los británicos Gerard Williams y Simon Dunstan en su libro Lobo Gris, La huida de Adolf. Según este libro, el dictador y su esposa vinieron en un vuelo secreto desde Alemania en abril de 1945. Los autores presumen que Hitler vivió en nuestro país durante 17 años, que crió a sus hijas y que murió en 1962 a la edad de 73. Y además estos dos autores recalcan el papel fundamental que jugó Estados Unidos en todo esto, porque dicen que ayudaron al escape de Hitler a cambio de obtener las tecnologías secretas de guerra de los nazis. A partir de estas hipótesis surgieron varias personas que aseguran haber trabajado para el dictador en la estancia San Ramón en Bariloche. También hay reportes que dicen haber visto al genocida en la estancia Inalco, a orillas del lago Nahuel Huapi. Esta estancia casualmente tiene un gran parecido con la casa de Hitler que tenía en los Alpes bávaros. Dicen que para no ser reconocido se había afeitado el bigote, que estaba totalmente rapado y que además padecía asma y úlceras, por lo cual su aspecto estaba totalmente demacrado. El periodista Abel Basti afirma que Hitler no solo se movía libremente por Argentina, sino también por toda Sudamérica. Una de estas pruebas la constituye un documento de la CIA que afirma haber visto a Hitler en 1954 en Colombia, junto a otro nazi de apellido Citroën. Hay varios testigos que certifican esta presencia en Colombia y hasta hay una foto de ese encuentro. Pero de todas formas, en el mismo documento, la CIA afirma que no se puede confirmar la autenticidad y la veracidad de esta documentación. Quizás uno de los testimonios más impresionantes que hay alrededor de los mitos de Hitler en Argentina es la misión secreta encomendada por Perón a un joven teniente del ejército argentino en 1953. Esta misión se trataba de llevar un maletín y entregárselo en mano nada más y nada menos que a Hitler en Bariloche. Este joven teniente era Julio Arturo Heil, quien falleció en 2019 a los 92 años y que antes de morir quiso contarle a su familia su historia, y para ello redactó 6 hojas donde explicó todo con lujo de detalles.
En este escrito Heil explicó que Perón lo había elegido por ser descendiente de alemanes y por dominar más o menos el idioma. Dice que al salir de la Casa Rosada lo llevaron hacia el aeropuerto del Palomar, allí se tomó un avión hasta Bariloche y ahí lo llevaron hacia una estancia donde lo recibieron personas con acento alemán que lo condujeron hacia la habitación donde se encontraba Adolf Hitler. El exteniente cuenta que Hitler recibió con afecto, que le preguntó por Perón y efectivamente le entregó el maletín. Ambos brindaron por Argentina y por Perón y luego se marchó. Al volver, el teniente le notificó al general que la misión había sido cumplida, le entregó una carta que había redactado Hitler para Perón y además Perón le dijo que de la reserva de este secreto dependía su estancia en el ejército y su carrera, por lo cual tuvo que guardar su secreto durante mucho tiempo. Además, este relato respaldaría las versiones de Abel Basti y de los investigadores británicos que dicen que Hitler estuvo en la estancia San Ramón, porque los testimonios tanto del exteniente como de los otros testigos que dicen haberlo visto describen exactamente los mismos lugares. Pero bueno, volviendo un poco, la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo puede ser posible que lo hayan visto en Argentina si Rusia había confirmado que tenía sus restos? Resulta que más allá de los hallazgos de sus propios camaradas, Stalin, el líder soviético, siempre fue escéptico sobre si se trataba del verdadero cadáver de Hitler. Incluso hay historiadores que afirman que Stalin estaba desesperado por saber dónde estaba Hitler, pero que, una vez que supo la verdad, la usó a su favor. Esto significa que Stalin quería ensuciar a Occidente, diciendo que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña encubrían a Hitler y que lo ocultaban en algún lugar. Es más, en septiembre de 1945, Stalin acusó a Gran Bretaña de estar dándole asilo al Führer. Al día de hoy, Rusia sigue conservando la mandíbula con los restos de los dientes de Hitler y un fragmento de su cráneo. Es por esto que, para respaldar la versión del suicidio, Vladimir Putin le dio acceso por primera vez desde 1946 a unos investigadores franceses para que examinaran los restos. En conclusión, esta nueva investigación respalda la versión de que Hitler murió el 30 de abril de 1945 en su búnker en Berlín junto a su esposa Eva Braun y que su cuerpo fue calcinado por las SS y por orden del mismo Hitler para que no sufriera el mismo destino que Benito Mussolini, para no ser exhibido como trofeo de guerra. De todas formas, hay un grupo de científicos estadounidenses que afirman que los restos que posee Rusia no se corresponden con Hitler y que se corresponderían con el cráneo de una mujer de entre 30 y 40 años. Lo único cierto es que, aún después de 70 años, nunca hubo pruebas determinantes de su suicidio y que las pericias criminalísticas dejan muchísimo que desear acerca de su autenticidad. Incluso está comprobado que altos jerarcas de las SS nazis se refugiaron en nuestro país, tales como Mengele, como Eichmann, como Richter. Entonces, si ellos pudieron escaparse, ¿por qué su líder no? Pero bueno, de una forma u otra, el hombre que prometió construir un imperio que duraría un milenio, abandonó esta carrera en abril de 1945, después de 12 años en el poder en los que llevó al mundo a una guerra que estuvo a muy poco de ganar. Nadie sabe ni se puede imaginar cómo hubiese sido el mundo hoy en día si Hitler hubiese ganado. Pero lo que sí sabemos es que Europa quedó en ruinas y que miles de personas inocentes perdieron la vida solo por la sed de poder. Este fue solo un fragmento del programa Lo Sabías, que sale todos los fines de semana por este mismo canal y tiene muchísimas más secciones. Acá priorizamos el enfoque periodístico de la investigación y mostrarte material inédito al detalle. Suscríbete, así podés ver los programas enteros una semana antes de que salgan estos videos cortos. Además, dale like, compartilo, suscríbete, así la bola se hace cada vez más grande. Recordá sugerir en los comentarios qué temas querés para futuras investigaciones. Te espero en el próximo video acá, un lugar donde lo que sabías lo vas a recordar y lo que no sabías ahora lo vas a saber. Chau.